Hola a todas y buenas noches y gracias por estar aquí. La verdad es que grabar la sesión informativa es súper útil, no se imaginan, y es como un gran beneficio que les agradezco y las bendigo grandemente por estar aquí conmigo en esta sesión informativa porque nos sirve para que otras personas que no pueden unirse o que preguntan después de hoy puedan recibir información y también beneficiarse de las preguntas y los comentarios que ustedes hacen. Así que siéntanse en la libertad, por favor, de interrumpirme y abrir su micrófono para hacer preguntas. No me molesta en lo absoluto, al contrario, lo prefiero porque eso nos permite mantener el hilo de lo que estamos hablando, y si las dejamos hasta el final, de pronto nos toca volver y se hace un poco más confuso, ¿no? Y solo para quienes no me conocen, mi nombre es Brenda Sierra y pues soy la facilitadora de Satsanga Vibrando en Armonía, un espacio que en internet o en redes sociales tiene poco tiempo de existir, pero es un movimiento, un grupo que tiene más de 30 años de existir, y yo tengo alrededor de 17 años, de 18 por ahí, de haberme vinculado a él y de poder estar al servicio del colectivo, de la humanidad y de todo aquel que llega a nosotros. Ha sido un grupo que nació con la idea de enseñar siempre, pero funcionaba a puerta cerrada, únicamente en Guatemala y en presencial. Y a raíz del 2020, de la pandemia que cambió al mundo en muchos aspectos, pues los guías nos invitan a abrir un espacio más bien energético que pudiera abrir las puertas a personas sin importar en dónde estuvieran. Y pues ha sido un camino interesante porque hemos tenido personas que están situadas en diferentes lugares y zonas horarias, en las diferentes actividades que hemos ido teniendo, ¿verdad? Entonces, gracias por estar aquí, por ayudarme y por ayudar a la comunidad de Satsanga Vibrando en Armonía a mantener el campo fortalecido, a unificarnos en luz, en amor, a hacer una diferencia, porque al final el colectivo se cambia una conciencia a la vez, y esa es básicamente nuestra razón de ser, ¿verdad? Y de existir. Aquí está conmigo Lisa Tórtola, que es mi compañera de fórmula, y pues te agradezco que siempre estás aquí acompañándome. Igual Maybelline, que está así súper activa también en todo. Hoy no está Tiffany, pero Tiffany también se vincula a ese equipo de trabajo, y Gerardo Guerra, pues estamos siempre tratando de hacer todo lo que podemos hacer y de responder a las necesidades que van surgiendo. La idea siempre es dar acompañamiento, ¿verdad? Yo he visto a lo largo de los muchísimos años que tengo de estar en este camino, eh, que grupos y cursos hay bastantes afuera, en todas las gamas y para todos los gustos, en todos los estilos, pero siempre considero que es súper importante el que la persona tenga a dónde ir cuando tiene dudas, a dónde comentar o con quién compartir, porque eso al final es lo que hace comunidad, es lo que hace que uno no se sienta solo, es lo que hace que uno no esté eh, adivinando realmente si esto que me está pasando es normal, no es normal, a alguien más le pasa, me estoy enloqueciendo, no me estoy enloqueciendo. Y ese es el sentido al final de la comunidad y de poder dar respuesta a todos aquellos que nos buscan para poder ir contándonos, resolviendo, compartiendo y creciendo junto con nosotros. Nadie crece solo, al final todos crecemos juntos cuando nos apoyamos unos a otros. Así que gracias por estar aquí. A mí me gusta mucho este curso porque la verdad es que cuando yo aprendí esto, sentí una gran diferencia en mi camino y en mi vida. En realidad, es un proceso fuerte, es un proceso que nos reta mucho porque va mucho hacia el interior y a ser honestos con nosotros mismos, pero al final es muy transformador. Así que bienvenidas y bienvenidos si se une algún varón a la grabación más adelante o más tarde hoy. Gracias por darse este espacio. Así que antes de comenzar ya directamente en el tema, me gustaría que nos tomemos solo unos minutos para hacer unas respiraciones profundas y detenernos un momento y desacelerarnos del día,
Así que si pueden cerrar sus ojos, perfecto. Si no pueden cerrarlos, está bien. Pueden quedarse abiertos. Solo tener la conciencia de inhalar por la nariz y exhalar por la boca, tratando de inflar el abdomen cuando inhalamos y de que la exhalación sea lo más larga posible, empujando ese abdomen hacia adentro para soltar ese aire que se queda dentro de nosotros durante el día con las respiraciones que se han hecho cortas por la prisa y por el quehacer de todos los días. Así que cerremos un momento los ojos si podemos. Inhalamos por la nariz y exhalamos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y sigo respirando cómodamente, no tan profundo. Y me tomo un momento para sentir mis pies, mis rodillas, mis caderas. Me tomo un momento para sentir mi tronco, mis hombros, mis brazos, para sentir mis manos. Me tomo un momento para recorrer mi rostro con los ojos cerrados, sentir mi cabello, un momento para sentir realmente el peso y la densidad de nuestro cuerpo, la temperatura de la habitación en la que estamos, los aromas que podamos percibir y traer toda la atención a este momento, al aquí y a la ahora, que es lo único que existe, el momento presente, dejando a un lado las preocupaciones, los pendientes, las decisiones, las emociones que no logramos integrar durante el día, solo sintiendo todo nuestro ser un momento y sintiendo un espacio de gratitud en el corazón que se abre cuando volteamos la mirada hacia el interior y nos damos un momento a nosotros mismos. Cuando escuchamos el palpitar de nuestro corazón, cuando podemos sentir cómo se oxigena nuestro cuerpo, cuando reconocemos el valor del momento presente. Tomamos una respiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Y es que qué rico se siente cuando nos damos un momento para sentirnos, para regresar al aquí y a la hora, un espacio que olvidamos muchas veces por correr. Así que hoy quiero iniciar compartiéndoles que de qué se trata este proceso, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar durante las 8 semanas que dura el curso y por qué este recorrido no es solamente un curso sobre chakras, sino una experiencia para mirar nuestros centros de poder como puertas de conciencia. Así que regresa a la plenitud, sana, desbloquea y activa tus centros de poder, pero vamos a ir un paso más allá que solo eso. Es realmente regresar a la plenitud de la vida, es abrazar con fuerza nuestra existencia, es reconocer desde dónde operamos, cómo tomamos decisiones, qué dolores siguen ahí y por qué hay situaciones de la vida que no avanzan, por qué hay otras situaciones de la vida que regresan, que no logro, pareciera que no lograra liberarlas nunca, ¿verdad? Estas situaciones que a veces nos hacen sentir que tenemos mala suerte porque se repiten una y otra vez. Realmente es abrazarnos en conciencia, reconocernos y trabajar eso que va a hacer una diferencia en el día a día,
que nos va a permitir sentir ese gozo y esa gracia de la vida, porque la vida es buena y es bella, pero a veces necesitamos entrarle a esas partes que hemos dejado olvidadas y que de alguna manera han reducido la capacidad de nuestros centros de poder de mover la energía a través de nosotros y por lo tanto no nos permiten tener una experiencia con toda la expansión que pudiéramos tenerla. Así que empecemos. Y me gustaría empezar hablando un poquito de qué son los centros de poder, ¿verdad? Hablamos de los chakras como espacios de energía, de conciencia y de experiencia, pero realmente son estos centros energéticos dentro del cuerpo que regulan todo nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. No sé si lo saben, pero la palabra chakra proviene del sánscrito y significa rueda o disco y hace referencia a ese flujo de energía que gira en cada uno de estos puntos. O sea que esos puntos energéticos, que son 7 los básicos dentro del cuerpo físico, están girando todo el tiempo y en ese girar reciben y transmiten energía y permiten que fluya de uno a otro, ¿verdad? Llegue a la tierra y regrese. Y es siempre un recibir y un transmitir. O sea, va subiendo y va bajando la energía a través de nosotros todo el tiempo. Estos 7 principales o estos que pertenecen a la experiencia netamente humana están alineados a lo largo de la columna vertebral. Entonces, empezamos siempre aquí o hablamos de la base de la coronilla y va cada uno hacia abajo hasta llegar a la raíz, que sería el final de nuestra columna vertebral o el inicio, como lo quieran llamar, que es la colita, ¿verdad? El coxis, justo donde nos sentamos. Esa parte que cuando estamos en el suelo, con las piernas cruzadas como chinito, es lo que toca realmente el suelo. Y cada uno de estos centros de poder está asociado con diferentes aspectos de nuestra vida, como la seguridad, la creatividad, el amor, la comunicación y la conexión con lo divino. Entonces, cuando alguno de estos centros está desarmonizado, se puede manifestar a través de problemas emocionales, mentales o incluso físicos. Y muchas veces nunca le ponemos atención a esto. Pero lo interesante es que cuando uno de estos centros no está armonizado, lo vamos a experimentar en el emocional, en el mental y por último en el físico. O sea que cuando nosotros llegamos a experimentar una enfermedad física, quiere decir que ya pasó por las otras capas del ser. Y hay ejercicios que podemos hacer para regular esto. Sin embargo, aunque en el curso vamos a ir hablando de diferentes herramientas que nos permitan no solo identificarlos, sino trabajarlos, nos vamos a centrar en algo que se llaman llaves. Claro, cada semana siempre tenemos una guía y entonces a través de la meditación, la respiración, afirmaciones y diversas prácticas energéticas podemos armonizarlos y podemos permitir que tengan su pleno potencial y así recuperar el equilibrio y lograr mayor plenitud y conexión con nosotros mismos, con los demás, con el propósito de nuestra vida, con nuestra conciencia superior. O sea, realmente reconocer este sistema que es completo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo no tengo armonizado mi chakra de la raíz, este que hablamos que está en la base, yo podría ser una persona insegura que constantemente está teniendo problemas o situaciones relacionadas con la seguridad o con el miedo, podría experimentar problemas financieros o más bien podría tener esta sensación de desconexión con la tierra. Personas que a veces sienten que no pertenecen aquí, que se sienten raras y fuera de lugar, muchas veces es su chakra de la raíz el que no está armonizado y no les permite tener una experiencia plena. Lo mismo, una persona que siente ansiedad extrema o todo el tiempo, sobre todo cada vez que enfrenta problemas eh, o enfrenta experiencias o situaciones que le brindan la oportunidad de hacer cambios fuertes, ¿no? Y en el lugar de vivir el cambio como un proceso emocionante que nos trae una nueva etapa de la vida, en realidad siente que pierde la estabilidad, el centro, a veces ya no sabe quién es, realmente le afecta muchísimo
cuando hay un cambio fuerte. Un cambio fuerte como, por ejemplo, perder el trabajo, mudarse, eh, inclusive algún cambio fuerte en la vida, como dejar a una pareja, cambiar de país, lejos de experimentarlo como algo que cierra e inicia y nos da otras oportunidades en la vida, le genera una inseguridad muy grande, una ansiedad súper fuerte y muchas veces un miedo que no le permite avanzar y seguir adelante. Entonces, vamos a trabajar en estos centros de poder no como algo que tengamos que arreglar, sino como espacios en donde se manifiestan nuestros patrones, nuestras emociones, nuestras creencias y la manera en la que vivimos. Y entonces nos permite ver cómo se expresan estas situaciones a través de estos centros de poder y cómo se expresan en la forma en la que vivimos, ¿verdad? Cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, eh, cómo sostenemos al final el poder, cómo confiamos en los otros y en nosotros mismos, en las circunstancias, cómo amamos, cómo hablamos, en fin, toda la experiencia se rige a través de estos centros de poder. Entonces vamos a ver básicamente los 7, ¿no? Estos 7 básicos eh, que nos permiten vivir la experiencia humana. Pero de la mano con estos 7 vamos a aprender algo que se llaman llaves. Y las llaves abren espacios de conciencia, donde en algún lugar hubo bloqueo o hay bloqueo, en donde hemos tenido defensa y en donde ha habido repetición. Estas llaves se puede decir que son puertas internas y cada llave nos permite entrar a una parte de nosotros que quizás empezó a funcionar de manera automática, que ya no funcionó desde la conciencia, sino más bien desde la reacción o desde el sistema de defensa, ¿sí? Entonces, tener una llave que nos permita activar o mantener armónicos estos centros de poder no es solo una idea bonita, ¿verdad? De algo que, wow, suena hasta mágico, sino más bien es una práctica de conciencia, ¿verdad? Nos ayuda realmente a mirar en el interior y reconocer cuál es ese patrón que estamos sosteniendo y en qué centro de poder lo estamos sosteniendo y cómo podemos liberarlo desde la observación, desde la presencia y desde la experiencia. Entonces, esta parte es muy bonita porque nos permite realmente asumir esa responsabilidad de la vida desde el conocimiento, desde el saber, desde el poder hacer una autoevaluación de nosotros, donde nos permite identificar qué no está funcionando dentro de mi sistema o por qué esta situación se repite y lograr saber ya de dónde viene y tener herramientas para poderlo trabajar. Nos permite realmente salir del modo victimización en donde estamos buscando siempre una respuesta externa de qué es lo que me está afectando y nos vamos hacia el interior en esta autoevaluación en donde hacemos este escaneo de nuestro ser y podemos realmente determinar en dónde hay un patrón, una creencia, una energía que estamos sosteniendo y cómo liberarla. O sea, que la llave nos permite realmente abrir esta puerta de energía que permita que todo el sistema funcione nuevamente como tiene que ser. Es una invitación realmente a tomar el curso de aprender las herramientas y no engavetarlo, sino realmente utilizarlo. Porque cuando lo utilizamos con conciencia, es como tener el poder y el control de alguna manera de mi sistema energético y decidir desde la conciencia qué experiencias quiero seguir viviendo o no. A veces podemos reconocer en dónde está esta creencia, en dónde está este bloqueo, en dónde está esta emoción que yo estoy sosteniendo y podemos elegir seguir ahí, podemos elegir vivirla o seguirla sintiendo porque simplemente no estamos preparados para soltarla y se vale, pero se vale cuando lo hacemos con conciencia, con este conocimiento de qué es lo que está sucediendo y cómo yo puedo realmente trabajarlo. Y ya decido si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, ¿verdad? Esa es la parte más bonita. Pero entonces, si hablamos del propósito en sí del curso, definitivamente sanar, desbloquear y activar
desde la conciencia. Es más realmente que abrir los chakras, es mucho más profundo que eso. Es realmente sanar en ese sentido en donde reconozco qué es lo que me duele y qué es lo que se repite y en qué es lo que yo creo y desde dónde estoy operando. Es verme a mí, entenderme a mí, dejar de justificarme a mí, es realmente decir, ok, aquí, esto es, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo o repitiendo o sintiendo o guardando o sosteniendo. Entonces eso nos permite desbloquear aquello que limita el flujo de nuestra energía y al liberar esta energía nos permite activar nuestros centros de poder para vivir con más presencia, para vivir con más claridad y sobre todo para vivir con más coherencia. No desde la exigencia de que tenemos que hacerlo para que tener una experiencia perfecta, digamos, o sin problemas o sin situaciones, porque la vida sería muy aburrida si no tuviéramos oportunidades de aprender, de crecer, de sanar y de expandirnos, ¿verdad? Sino más bien es desde esta mirada honesta y amorosa hacia nosotros mismos. Es conocernos mucho mejor. Porque si nosotros somos realmente honestos con nosotros mismos, son muy pocos los seres humanos sobre el planeta que realmente se conocen y no se autosabotean. Es algo que hacemos como un mecanismo de defensa inconsciente. Y de lo que se trata realmente es dejar de vivir en automático y tomar el control de la vida, las riendas de la vida, asumiendo esa responsabilidad que tenemos como seres que creamos nuestra propia existencia, nuestras propias experiencias. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Verdad? Pues a través de tener teoría clara que nos permite tener un fundamento, sobre todo cuando somos muy mentales, necesitamos entender un porqué, ¿verdad? Prácticas energéticas, porque sin la práctica energética realmente no logramos adquirir estas herramientas para ponerlas en práctica en el día a día. Y hay herramientas que si yo practico con consistencia, entonces no voy a tener que llegar a este punto en el que yo tenga que sentarme en hacer una introspección y un escaneo personal porque simplemente no identifico qué es lo que está fallando. Cuando yo tengo una práctica constante, de pronto puedo tener un desequilibrio o un desbalance, pero rápidamente voy a regresar al centro, no voy a regresar a tener un sistema otra vez funcionando óptimamente. Autoobservación, porque sí es muy importante, como les digo, tener esta honestidad de vernos a nosotros mismos y de reconocer en nosotros mismos. No se trata de que yo les diga, ay, no, es esto lo que te afecta, es aquello lo que te afecta, sino que es un autodescubrimiento. Aunque lo vamos viendo en clase y vamos reconociendo, ahí lo vamos platicando, es muy interesante esos momentos, ajá, en donde a uno solito le cae la información y le permite comprender qué es lo que ha estado viviendo y desde dónde lo ha estado viviendo. Y bueno, una integración semanal, porque la idea es que cada llave que aprendemos podamos realmente ponerla en práctica e ir integrando esto en nuestro ser. Entonces, siempre vamos a tener cada semana una parte de comprensión con una parte de práctica, ¿verdad? De nuevo, muchos ejercicios de observación, meditaciones, prácticas energéticas y todo esto a través de las guías semanales para que podamos llevar eso que vamos viviendo dentro del curso a la vida diaria y que no sea solo algo que yo haga dentro del curso y que cuando termine el curso lo guarde y se me olvide que me sirve para el día a día, ¿sí? La idea es que este curso no se quede en la clase, sino que podamos tener una verdadera integración de lo que ocurre entre una sesión y otra y de las experiencias que yo voy teniendo en la vida. Y entonces se vuelve muy sincrónico porque cada tema que vamos trabajando nos da una valiosa oportunidad no solo de ver situaciones que hemos estado trayendo a través de los años o de la vida, sino que nos presenta por sincronía, ¿no? Oportunidades durante la semana que de alguna manera nos recuerdan esto que estamos trabajando. Entonces hay como una correlación entre las experiencias que vivimos en el día a día y lo que estamos viendo en la clase. Y eso lo hace más fortalecido.
Es como que si todo el universo conspirara para que esto que están aprendiendo lo puedan ir de una vez poniendo en práctica y les permita tener una comprensión más profunda a través de experiencias del día a día y no solo las experiencias pasadas que ya podían haber traído y que las hizo llegar aquí. Bueno, entonces, como les decía, durante estas 8 semanas vamos a recorrer estas distintas llaves de conciencia. Y cada llave no solo es algo que tratemos de entender o que vayamos a entender, sino es algo que podemos observar en nuestra propia experiencia. Entonces, la idea es mirar estos aspectos muy profundos de nuestro ser, como la separación, el ego, el poder, la rendición, el vacío, la confianza, estos que son pilares realmente de la conciencia y que nos permiten a través de la integración el regreso a la plenitud. O sea, regresar realmente a poder disfrutar de la vida en esta plenitud de la que hablamos. Pero sí vamos a ir más allá de los conceptos, ¿verdad? Es realmente observar cómo se expresan estos aspectos de los que hablamos en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras reacciones, cómo se manifiestan también en nuestra energía, cómo nosotros lo transmitimos a otros, porque ahí es donde realmente tenemos la conciencia de estos centros de poder. Aquí es donde se vuelven los chakras más que chakras, se convierten en verdaderos centros de poder que nos permiten esta experiencia más plena, más profunda, más consciente, ¿sí? Todo esto que trabajaremos en las otras semanas siguientes no ocurre únicamente a nivel mental, ¿verdad? Es algo que vamos a vivir en el cuerpo, es algo que vamos a vivir en la energía, es algo que vamos a vivir en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y es bonito porque es algo que podemos ir viendo, o sea, que se vuelve palpable a lo largo de las 8 semanas. Tengo suficientes experiencias a lo largo de las 8 semanas que me permiten realmente vivirlo, ¿no? Y sentirlo. Entonces, cada semana la llave que veamos nos va a permitir reconocer un patrón y al mismo tiempo que reconocemos este patrón, nos permite observar cómo se manifiesta en nuestros centros de poder. O sea, nos permite reconocer cómo se manifiesta en nosotros y cómo se manifiesta en nuestra experiencia, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Y la idea al final, de nuevo, no es corregirlo o forzarlo a cambiar, porque no funciona de esa manera. Es realmente tener la conciencia desde donde opero para que yo lo pueda ver con claridad y que en el momento que yo regrese a este lugar, lo utilice otra vez, este patrón, yo pueda identificarlo y yo misma desde esa conciencia en donde lo reconozco, pueda permitir que se vaya transformando de manera natural. Pueda yo decir, momento, necesito respirar, porque yo me doy cuenta que estoy reaccionando en el lugar de respondiendo. Pero entonces vamos a ir trabajando un poquito así, ¿verdad? En las semanas 1 y 2 vamos a hablar un poco de la separación del ego para observar cómo se construye el yo separado. Entonces vamos observando esta sensación de separación. Muchas veces esa experiencia interna de sentirnos divididos, desconectados o de estar a la defensiva que muchos de nosotros vivimos o hemos vivido, ¿verdad? Mecanismos de defensa bien fortalecidos porque hemos vivido en una sociedad muy crítica, que ha tenido mucho juicio y que nos ha enseñado también a emitir ese juicio. Entonces vamos generando esa separación. Y luego vamos a trabajar con el ego, no para pelear con él, sino para verlo impersonalmente. O sea, poder ver al ego que nos ayuda a reconocer estos patrones de control, de juicio, de defensa o de alguna identidad que hemos ido generando a través del ego que muchas veces bloquean el flujo energético que tenemos. Y aprendemos realmente que no hay que darle muerte al ego, como dicen muchas personas que se dedican a esto, sino más bien hay que aquietar al ego. Hay que sentirse uno tan tranquilo y tan en paz que no necesita cumplir su función, que es la de preservar la vida. O sea, bajamos nuestro sistema de defensas, nos relajamos
Y desde ese espacio tranquilo y en calma, de paz interior, el ego no necesita accionar. Y toda nuestra experiencia cambia porque nuestro cuerpo sale también de este espacio de tener que protegerse. Y hay mucho que ocurre en nuestro interior cuando dejamos de protegernos. Luego vamos a hablar del poder, de la falta de poder y de qué significa realmente rendición, ¿verdad? Soltar el control desde el cuerpo y la conciencia. Esa frase tan trillada que hemos oído muchísimas veces, que viene del Ho'oponopono, que es suelta y confía, y la hemos repetido tanto tiempo, muchos de nosotros, pero que realmente no tenemos la conciencia plena de qué significa soltar y confiar, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a esta parte tan importante que es el poder, que nos permite realmente observar dónde cedemos nuestro poder, dónde nosotros intentamos tener el control sobre otro u otras circunstancias y dónde nos colocamos como víctima y también en qué parte nos endurecemos. Es difícil a veces reconocer esto, pero es muy transformador cuando yo logro reconocer en qué momentos yo juego este rol en el día a día, ¿verdad? Porque entonces me permite ir transformando realmente este poder que tengo para que sea un poder consciente. Y luego trabajamos entonces en la rendición, que no es resignación, sino es aprender a soltar el control y abrir ese espacio para una conciencia más amplia. Es cuando yo realmente empiezo a confiar, cuando yo realmente le encuentro el pleno sentido a lo que sería la fe, porque la fe y el miedo no están en el mismo espacio, lo mismo no estarían el control y soltar en el mismo espacio, no podríamos confiar y querer controlar a la vez. Entonces, nos permite ir comprendiendo cómo estas palabras que escuchamos muchísimas veces o que leemos muchas veces en todos estos movimientos de crecimiento espiritual y despertar de la conciencia tienen un significado más profundo que solo lo que hemos aprendido, que es como, ya que pase lo que tenga que pasar o que sea lo que Dios quiera, sino realmente comprenderlo a otro nivel. Y bueno, en las semanas 5 y 6 vamos a hablar un poco del vacío, del silencio y de la confianza, algo que nos permite aprender a permanecer sin querer huir, ¿verdad? En la medida que vamos avanzando, porque vamos empezando como a construir y vamos subiendo peldaños, o si lo quieren ver al revés, vamos yendo más profundo. En las semanas 5 y 6 vamos a un trabajo muchísimo más profundo. Vamos al vacío, que no siempre es cómodo, pero es un espacio muy poderoso de transformación. Experimentar realmente el vacío es sentir realmente esa conexión con la fuente, con el creador, con el universo, con Dios, como le quieran llamar, que nos permite reconocer realmente esa maravilla que somos nosotros, esa expansión tan grande que podemos llegar a tener. Pero como no estamos acostumbrados a estar ahí, entonces es toda una experiencia, ¿no? Y aquí también aprendemos a no llenar todo con ruido, aprender a no llenar todo con explicación o a no querer reaccionar en todo momento. Encontramos realmente ese valor en el silencio, en ese silencio que nos permite simplemente existir sin pensar, un lugar de no mente, un lugar de no emoción, un lugar realmente en donde solo existo y me permite experimentar ese silencio profundo que me da una paz interior porque me conecta con la esencia del ser. Y luego vamos a trabajar con la confianza, que realmente la confianza es más que una idea mental, es la capacidad que tenemos de sostenernos incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Es cuando vamos dando pasos firmes, aunque no podamos ver el camino completo. Pero entonces, cuando yo tengo esta confianza plena, le permito a la conciencia
tomar el control de la vida y mostrarnos realmente todas las posibilidades que hay delante de nosotros, porque yo ya no estoy limitando mi experiencia. Pero aprender a soltar y a confiar, de nuevo, es un ejercicio que requiere valor, definitivamente, pero que cuando lo logramos, toda la experiencia cambia y nos cansamos menos porque ahorramos energía. No estamos resistiéndonos ni tratando de controlar algo todo el tiempo. Así que eso nos ayuda muchísimo en esa experiencia que tenemos del día a día, ¿verdad? Y vale la pena experimentarlo desde ahí. Para cerrar con las últimas 2 semanas, con la integración y el regreso a la plenitud, que es llevar la conciencia a la vida diaria. Entonces, el cierre de todo proceso siempre es la integración y no buscamos al final que todo se vea perfecto, ¿sí? No es que termine el curso y ya todo sea súper perfecto, sino que realmente cada persona pueda darse cuenta más rápido de cuando cae en esto que hablamos, esto que reconocemos a lo largo del camino, sostenerse mejor, ¿verdad? Realmente tener ese poder interior de sostenerse, de poder poner límites, de poder expresarse, de poder decir sí cuando quiere decir sí y no cuando quiere decir no, de sostener el vacío en calma, ¿sí? Y luego cómo podemos volver a nosotros cuando algo nos active ese mecanismo de defensa del que hablamos al inicio. Entonces, la integración nos permite realmente haber tenido o lograr tener esta claridad al final de cómo yo reacciono en qué momentos y de qué manera yo puedo sostener esta experiencia, cómo regreso a mi centro para no seguir operando en modo defensa. Así que regresar a la plenitud no significa no sentir, significa aprender a permanecer presente con lo que aparece y vivir desde un lugar más consciente. O sea, no es negarnos la experiencia humana, es vivirla realmente desde la comprensión que nos trae siempre un aprendizaje y algo valioso y que no pierdo mi calma porque es interior y la calma interior, esa paz que nosotros desarrollamos en el silencio, no se ve afectada por los eventos externos, porque los eventos externos no tienen el poder de moverme adentro y yo puedo observarlos y sentirlos emocionalmente sin perderme en ellos, sin perderme en esas emociones, sino sentirlas, vivirlas, pero regresar siempre a esa plenitud del ser que elegimos, ¿verdad? Que tenemos por elección. Al final, como todos los cursos, para quienes han estado en los cursos antes y para quienes no, son 8 sesiones en vivo que se llevan a cabo en línea de 7 a 9 de la noche en horario de Guatemala. Y siempre se graban estas sesiones para poderlas compartir en caso que alguien quiera repasar algo, que no haya entendido algo o que haya llegado tarde, se haya tenido que ir temprano o algún día que no haya podido estar en la clase. Entonces las grabaciones siempre están ahí eh, para que las puedan repetir. Meditaciones y prácticas guiadas que se realizan dentro de la clase, guías de trabajo semanales en donde tienen este trabajo interior que es personal, ¿verdad? Porque no importa qué tan buena sea la persona que dé un curso, mientras que yo no haga mi parte, nada va a suceder. Entonces las guías de trabajo semanales están orientadas a invertir por lo menos 10 a 15 minutos al día de un trabajo que es personal, de un trabajo que es interior y que nos va a permitir realmente integrar este aprendizaje y vivir la vida desde un lugar diferente. O sea, si lo ponemos en práctica al final, ¿verdad? Y luego acompañamiento durante el proceso, no solo a través del grupo de WhatsApp que se genera, en donde pueden compartir. Esto ha sido para mí, sigue siendo el espacio que ha costado un poquito más que las personas que se unen a los cursos utilicen, pero es un espacio para los estudiantes, es un espacio para compartir material,
compartir inquietudes, hacer sus preguntas, contar sus experiencias, pedir apoyo en caso que lo necesiten. Y bueno, siempre pueden contar con mi acompañamiento a lo largo del curso, a través de llamada, mensaje, audio, correo, lo que necesiten, ¿verdad? Para poderse sintiendo acompañados, sobre todo en situaciones que a veces surgen que no sabemos cómo entrarle, ¿verdad? O que no comprendemos del todo o que no logramos ver con total claridad, podemos irlo platicando a través del curso, ¿sí? De nuevo, el curso dura 8 semanas y tenemos 2 opciones de pagarlo. Puede ser una inversión única, o sea, un solo pago, o bien hacerlo en 2 tandas, que cada quien puede decidir cómo hacerlo. La única recomendación que yo les pido o la única sugerencia que yo les doy es que traten de hacerlo antes de que termine el curso, porque al final es dar este equilibrio entre dar y recibir que nos permite que mantengamos ese flujo constante de la energía que hablamos del dinero, ¿no? Pero de la energía de la abundancia y de la prosperidad. Cuando yo no honro esa parte, entonces genera un desequilibrio y genera un desequilibrio para mí, pero también de alguna manera impacto a la otra persona. Entonces es como tener esta conciencia de que cuando yo invierto en fines espirituales, dice Saint Germain, entonces esto siempre regresa a mí multiplicado, ¿verdad? Un poquito como la Biblia habla del diezmo, solo que los maestros siempre hablan de asignar un porcentaje a fines espirituales que me permitan crecer yo. No tienen un porcentaje fijo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces regresa a la plenitud al final, es una invitación a volver a nosotros, desde nuestra energía, desde nuestra conciencia, desde nuestra presencia. Es realmente mirar nuestros centros de poder no como algo separado de nuestra vida, sino como espacios vivos en donde nuestra historia, nuestros patrones, nuestra energía y nuestra conciencia están presentes todo el tiempo, están ahí almacenados, ¿verdad? Así que si este proceso resuena con ustedes, va a ser un gusto muy grande eh, poder acompañarlos. Y pues me gustaría compartir con ustedes un video muy bonito que alguno tal vez ya ha visto antes, en donde hay una pequeña explicación de la importancia de los chakras. Y realmente es un programa para niños. Algunas personas tal vez ya lo vieron, otras no, que me parece que es muy acertado porque al final nos permite, permítame, nos permite comprender desde otra perspectiva. Pero ahorita se los voy a poner y les explico un poquito. Solo quiero jalarlo desde aquí porque si no a veces el audio me falla. Bien. Entonces, para quien no ha visto Avatar, es muy interesante un programa para niños que ya nació hace muchos años, pero que realmente tiene mucha profundidad en lo que enseña. Y siempre me hace pensar, cuando comparto este video, en cómo sería diferente la experiencia de los niños si realmente ellos pudieran comprender o profundizar en esto desde que son pequeños, aprender a reconocer estos centros de poder que nosotros estamos aprendiendo a reconocer de adultos. Muchos niños ya lo traen, otros lo han ido aprendiendo a través de programas que despiertan la conciencia como este, pero al final es una manera muy práctica de enseñar algo que todos podemos experimentar en el día a día. Entonces, se los voy a poner. ¿Qué son los chakras? El agua fluye por este arroyo como la energía fluye por tu cuerpo. Como ves, el agua pasa por varios estanques antes de seguir fluyendo. Esos estanques son como nuestros chakras. Entonces, ¿los chakras son estanques de energía en nuestro cuerpo? Exacto. Si solo hubiera agua, este arroyo fluiría puro y limpio.
Sin embargo, la vida es difícil y caen cosas en el arroyo. ¿Y qué crees que pasa? ¿El arroyo no fluye? Sí, pero si abrimos el camino entre los estanques... ¡La energía fluye! Hay 7 chakras en nuestro cuerpo. Cada estanque de energía tiene un propósito y puede bloquearse con un tipo específico de emoción. Primero abriremos el chakra de la tierra. Se ubica en la base de la columna. Tiene que ver con la supervivencia. Y se bloquea por el miedo, que es a lo que más le temes. Deja que tus miedos se muestren con nitidez. Ahora abrimos... ¿El chakra del agua? Este chakra tiene que ver con el placer y lo bloquea la culpa. Concéntrate, mira toda la culpa que pesa en tu alma. ¿Por qué te culpas, Ángel? Lastimé a muchas personas. Acepta la realidad. Todo eso ya es pasado. Pero no dejes que nublen y envenenen tu energía. Si vas a ser una influencia positiva para el mundo, es necesario que te perdones. El tercero es el chakra del fuego. Se encuentra en el estómago. Este chakra se vincula con la fuerza de voluntad y se bloquea con la vergüenza. ¿De qué te avergüenzas? ¿Cuándo te decepcionaste a ti mismo? No lograrás el equilibrio si niegas esa parte de tu vida. El chakra se encuentra en el corazón. Se vincula al amor y se bloquea con el dolor. Deja salir todo el dolor y aflicción. Has sufrido muchas pérdidas, pero el amor es una forma de energía y fluye a nuestro alrededor y renace en la forma de un nuevo amor. Deja que el dolor se vaya. Muy bien. El quinto chakra es el chakra del sonido y se encuentra en la garganta. Es el de la verdad y se bloquea con las mentiras, las que nos decimos a nosotros mismos. No puedes mentir acerca de tu naturaleza. El sexto chakra es el chakra de la luz. Se encuentra en el centro de la frente y tiene que ver con el discernimiento y se bloquea con la ilusión. La ilusión más grande en este mundo es la de la separación. Las cosas que crees que están separadas en realidad son parte de lo mismo. El chakra del pensamiento está ubicado en la corona de la cabeza. Es pura energía cósmica y se bloquea con los lazos mundanos. Medita sobre qué te ata a este mundo. Y como les decía, es una forma muy simple de explicar los centros de poder o chakras y lo que podemos encontrar en cada uno de ellos. Es es una pequeña probadita de lo que nos toca trabajar en nosotros mismos y que a veces nos asusta, pero que hace una gran diferencia cuando realmente vamos hacia ahí, ¿no? Hacia el interior. No sé si alguna tiene alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Pues yo te agradezco la invitación. Muy bonito se ve el curso. Vale la pena, vale la pena. Gracias, Jenny. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo o compartir algo? ¿O preguntar? ¿No? Hoy sí están calladitas. Dale, May, adelante. No, yo nada más les quería decir que ya hice el curso, que primero Dios lo voy a volver a hacer, Bienvenida. porque de verdad es un curso que no solo merece el tiempo, no vamos a decir que vale la pena, pero merece el tiempo, el esfuerzo, porque es para uno mismo y los cambios son maravillosos, o sea, son cambios bien reales, bien tangibles. eh,
que le ayudan a uno realmente a tomar control de la propia energía de uno y de Mm, la vida de uno en ese sentido. O sea, no a controlar lo que está pasando afuera, sino cómo uno se siente por dentro. Entonces, sí, de verdad lo recomiendo muchísimo. Es un curso maravilloso y vos sos una maestra excepcional. O sea, mm, así que anímense. me- Igual le hice cambios, May, a sugerencia de ustedes, que le sumé unas semanas extra para que pudiera ser más suave. El primero lo hicimos como súper potente en menos días y entonces trabajamos 2 llaves cada semana y estaba el grupo así como, ya, para en el mundo que me quiero bajar. Entonces, dupliqué el tiempo para que pudiera hacer una llave cada semana y que no sintieran tan intenso el trabajo personal. Así que vamos a ir un poquito más suavecito cada semana. Gracias, May. Dale, Loren, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Pues yo tengo ya como más de año y medio de estar siguiendo todas estas enseñanzas. He logrado mucho en mi vida a través de eso. Y el año pasado recibí como un pincelazo de los chakras y la verdad me quedé así como muy en eso porque lo lindo son las meditaciones. Es que de veras, eso es. Mm. Y ahora tengo el firme propósito de dedicarle todo el tiempo al mundo a hacer las guías, porque a veces, y se los aconsejo también a quien lo vaya a hacer, porque a veces en el corre, corre, ya llega el jueves y uno no ha hecho las guías. Cuando yo hice las guías, a la gran, eso me movió mucho. Y Ay, siempre tu forma tan linda de exponer, tú tienes ese don, ¿verdad? De ser maestra, de veras. Y también las estimulo, ¿verdad? A que se metan al curso. muchas gracias. Gracias por tus palabras. Y bueno, gracias por estar aquí. Como les digo, me ayudan miles a grabar la sesión informativa porque mañana más tarde la gente está como, ay, me la perdí, no llegué a tiempo esto, entonces me permite mandar el video y me ayuda muchísimo grabarlo antes. Así que gracias a cada una por estar aquí, por acompañarme. Ojalá que alguien se anime, además de May. Buenísimo. Y igual, si conocen a alguien que consideren que se pueda beneficiar, ¿cómo podemos saber que este curso podría ser para alguien que yo conozco? Pues es muy simple, son estas personas que de alguna manera están enojadas todo el tiempo o tienen mucha frustración o manifiestan verbalmente que sienten que no logran avanzar en la vida, personas que sienten, por ejemplo, que el dinero se les hace agua, que no logran como sostener sus experiencias, que sienten que leen, toman cursos, hacen prácticas y de todas maneras no hay forma que esto se vea manifestado en la vida, o sea, es como que no lograran integrarlo en su vida, ¿verdad? Y la idea es eso, la idea no es como tener un montón de información, sino la idea es realmente poder integrar todo lo que necesitemos integrar, que no se ha logrado integrar porque así como en el video de Ang, se ve que está toda sucia el agua, estancada porque no gira. Entonces, cuando permitimos abrir este paso energético, el chakra se armoniza, la energía gira, todo el sistema se limpia y eso me permite realmente empezar a sentir ese avance. Entonces, cuando yo siento que no logro la consistencia en la vida, estas personas que no logran la consistencia en su vida o la disciplina y esto, sí les ayuda como entender realmente desde dónde viene, que muchas veces son las creencias o los patrones, ¿verdad? Entonces, es ir un paso más allá de solo tratar de entender qué es lo que está pasando o si yo estoy mal o qué estoy haciendo mal, que viene desde la culpa, ¿verdad? Sino más bien el poder observarnos y desde una comprensión que va más allá de lo mental, entonces encontrar las maneras de poder darle este movimiento y este paso a la vida, ¿verdad? Igual, gente que sea muy insegura, muy ansiosa, ayuda muchísimo porque son de nuevo herramientas que nos permiten mantener esa calma interior. Esa es la verdad, o sea, mantener esa calma interior, que no significa que no va a haber tormentas,
pero es como ir yo siempre en el ojo del huracán, que puedo ver alrededor toda la tormenta que está sucediendo, pero yo estoy en el centro y entonces logro percibir esta calma y este silencio que está en el medio, que igual me da la perspectiva de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, pero no me está llevando a mí. Entonces sí hace una diferencia, ¿verdad? Sí. Pues si conocen a alguien que pudiera beneficiarse, fantástico. Así que les dejo un abrazo grande, les deseo una feliz noche y gracias por acompañarme hoy. Feliz noche, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Brendita. Gracias a todas. Gracias. O a todos. Gracias. Feliz noche. Adiós. Nos vemos el 4 entonces. Eso, muy bien. Te tengo que contar algo así. Espérame, solo voy a apagar esto que no he logrado parar la grabación. Dame un segundito. Sí, porque si no después